intentaremos continuar teniendo muchas más actividades en el futuro. Quiero agradecerle a Alexandra, miembro del grupo de VD en la Facultad de Educación, el tiempo que le ha dedicado para preparar esta conferencia que seguro va a ser de mucho interés para todos ustedes. Adelante. Profe, muchas gracias por su saludo. Nuevamente, bienvenidos. La conferencista del día de hoy es la profesora Alexandra Bulla, quien es licenciada en Educación Básica con énfasis en Matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y es magíster en Educación Matemática de la Universidad de los Andes. Alexandra forma parte de una empresa docente, Centro de Investigación y Formación en Educación Matemática de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como gestora académica de proyectos, coordinando los cursos de educación continuada, programas de formación virtual de profesores de primaria en matemáticas y desarrollando una especialización virtual para la formación de profesores de primaria. También participa en proyectos de investigación que se desarrollan con el apoyo de MinCiencias. Les recuerdo a todos los asistentes que esta conferencia tendrá una duración aproximada de 30 a 40 minutos y al finalizar tendremos 15 minutos para preguntas. Entonces, en ese momento habilitaremos el chat, así que la persona que tenga una pregunta pues podrá realizarla. Sin más preámbulo, le damos paso a nuestra conferencista invitada del día de hoy, la profesora Alexandra Bulla. Profesora Alexandra, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchas? ¿Me escuchas bien? ¿Se escucha? Sí, profe, perfectamente. Vale, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, casi noche. Muchísimas gracias a todos estar en este momento en esta presentación, en esta charla. Espero realmente sea para el interés de todos y pues digamos que aprendamos juntos en estos espacios y más en la situación en la que nos encontramos en este momento. Como lo mencionaba Camilo, mi nombre es Alexandra y pues vengo a compartir con ustedes esta charla titulada Virtualidad en Contextos. Quiero iniciar compartiendo con ustedes un trozo de la Ley General de Educación y dice así: un determinado fin educativo sugiere orden, metas, objetivos y propósitos. Por tanto, cuando tenemos fines, queremos resultados. Seguramente esta frase, este texto, resume solo un trocito de lo que nosotros realizamos en nuestra aula de clase. Perdónenme, quito la cámara, ya la vuelvo a abrir más adelante para que no tengamos problemas de conectividad. Como les comentaba, esto resume solo un trozo de nuestros objetivos como profesores, porque pues digamos que constantemente estamos en la búsqueda de contribuir a educar a nuestros estudiantes y por tanto educar una sociedad con cantidad de contextos, de diferencias que pues siempre con nuestro trabajo buscamos la contribución a esas situaciones. Cuando les hablo de resultados, pues quiero traer aquí a hacer referencia a los últimos resultados de las pruebas PISA, que no sé si algunos de ustedes conocen o si todos tenían conocimiento en relación con el año 2015. En estos últimos resultados, pues digamos que los resultados en relación a los países latinoamericanos, pues Colombia tuvo, pues fue uno de los últimos países en términos relacionados con el promedio. Pues en matemáticas subió un punto en relación con el 2015, en lectura y en ciencias, pues bajamos. ¿Y por qué traigo hacer referencia a estas pruebas? Porque de alguna manera, pues como lo mencionaba, todos buscamos tener alguna evidencia de esos resultados. Yo sé que existen muchísimas pruebas, pero pues esto pone de manifiesto que ya en un escenario normal académico, lo que nosotros llamamos ese escenario presencial, el estar participando en un aula de clase, pues ya nos muestra de partida que hay algunas dificultades y situaciones en las que seguramente muchos de nosotros reconocemos y seguimos en constante trabajo pues para contribuir precisamente a esas situaciones.
Sumemos a esta situación normal, a estos resultados que les acabo de presentar de manera general, pues que en este momento Colombia se está enfrentando a unas medidas de telestudio. Y entonces muchísimos de los que estamos aquí diríamos, no, pues si usted nos está presentando estos resultados y de partida tenemos los espacios de la institución, del aula, pues seguramente con este trabajo del telestudio, pues va a ser mucho más difícil que aumentemos estos resultados. Esta imagen que ustedes están viendo en este momento la compartió el Laboratorio de Economía de la Universidad Javeriana en relación con la conectividad o el acceso a conectividad o a un dispositivo en casa de los colegios oficiales. Entonces, si nos damos cuenta, pues en términos generales en Colombia, pues el panorama no es muy alentador. Vemos que más o menos en relación con Bogotá, ahí alcanza a haber un 74% de estudiantes que en su casa tienen internet o al menos un dispositivo que les permita tener algo de acceso a la red. Y pues el 63% de los estudiantes de colegios públicos ni siquiera cuenta con internet ni computadores en su hogar. Entonces, ¿por qué quise compartir con ustedes este panorama que es un poco ácido? Y pues es que podemos identificar fácilmente esa diversidad de contextos. Seguramente muchos de los que están en este momento tienen contextos completamente diferentes y siempre está la inquietud de, bueno, ¿y entonces qué hago? ¿Cómo lo hago? Y sí, de partida es importante que sepamos que el contexto es diferente, que pues en esta sesión virtual se le añade otra quizá complejidad, pero pues que podemos trabajar en ello. ¿Qué nos pone de manifiesto tanto esta situación normal como la situación virtual? Pues que existen unas dificultades y que estas dificultades pues son evidentes en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Que sí, seguramente muchos de ustedes están diciendo, no, no solamente en el proceso de aprendizaje y enseñanza, también es las desigualdades sociales y económicas. Pero pues no nos vayamos sino a nuestro ámbito, a lo más cercano que nos relaciona como docentes y estudiantes, y es pues que de partida estas situaciones hemos venido todos identificando desde hace muchísimo tiempo y ha sido todo un proceso, y por esta razón es que todos los que estamos aquí seguramente estamos en esta conferencia y hemos participado en muchísimas conferencias, cursos y espacios de formación porque reconocemos esas dificultades, que es muy importante reconocerlas, y estamos en constante capacitación, tanto disciplinar, pedagógica, en este momento sumémosle la tecnológica, y también seguramente estamos en constante búsqueda de estudios de investigación que nos permitan pues resolver diferentes inquietudes que nos surgen constantemente, ¿no? Pero pongamos de partida que en ese escenario que yo les hablo a ustedes normal, hay algunas preguntas que hemos venido construyendo, de pronto algunas dinámicas que hemos venido mejorando en ese escenario habitual, pero ahorita en este escenario virtual pues nos vuelven a surgir una cantidad de inquietudes relacionadas como por ejemplo, bueno, ya, tengo una información, asistí a no sé qué cantidad de cursos, de conferencias, de charlas. Ahora, ¿cómo estructuro toda la información que tengo? ¿Qué hago para llevarle actividades a mis estudiantes? ¿Cómo se las comparto? ¿Cómo involucro a los padres de familia? ¿Qué herramientas virtuales utilizo? No sé utilizarlas todas y más o menos tengo idea de algunas. ¿Qué hago? ¿Los niños será que lo saben hacer? ¿Cómo motivo? Esta pregunta sé que a todos nos tiene súper, o sea, nos genera demasiada inquietud en este momento, y es cómo motivo a los estudiantes si es que no los puedo ver, no estoy inmediatamente con ellos, no puedo interactuar, sentirlos de pronto con un gesto, ¿no? ¿Cómo los motivo? Y pues también preguntas relacionadas con toda esa parte institucional, cómo genero nuevas normas de interacción con mis estudiantes, cómo evalúo a mis estudiantes, y pues eso genera todo, hemos estado en este tiempo en ese constante círculo, ¿no?
yo aquí vengo a compartir con ustedes este espacio precisamente para que reevaluemos y replanteemos este proceso de enseñanza que llevamos. Estoy segura que muchísimos ya lo están haciendo, pero pues les voy a compartir aquí unas ideas concretas y que lo que buscan es que todos estructuremos y logremos atender a esas preguntas siendo conscientes de que no va a haber una única solución, porque todos somos un contexto diferente, todos nuestros estudiantes somos un contexto diferente. Entonces, lo primero que yo les planteo es que tengamos en nuestra cabeza una idea muy importante que se relaciona con explorar cambios. Es importante que estemos abiertos a lo que pase. Seguramente como docentes siempre lo estamos, pero en este momento debemos estarlo un poco más. Otra idea que se relaciona es para poder reevaluar y especialmente replantear, debo tener un esquema estructurado. Yo sé y soy consciente, y todos somos conscientes que esta situación pues nos cogió de un momento para otro, nos llegó, nadie lo esperábamos, pero si lo vemos como precisamente esa oportunidad de que llegó y tengo que enfrentarla, pues eso se parte también de resolver problemas. Estamos enfrentándonos a un problema. ¿Somos capaces de hacerlo? Seguramente sí, pero debemos partir y tener la tranquilidad de que a partir de una estructura puedo desarrollar o llegar a diferentes aspectos, por lo menos a la meta que quiero. Seguramente esta situación, el reevaluar y replantear también está permitiendo que identifiquemos dónde está la brecha. Quizá no, quizá sí, lo dejo a la consideración de todos los que están en este momento, y es que puede que este espacio realmente permita que identifiquemos qué es lo que está pasando con esas pruebas, con esos resultados que yo les saco. ¿Será que los niños necesitan un poco más de tecnología, otro tipo de interacciones, de espacios? No lo sabemos, pero seguro sí lo podemos explorar. Y pues todo esto con el propósito de qué, relacionado con esa frase que les compartí al inicio, y es que todos esperamos llegar a un fin. ¿Cuál es nuestro fin aquí? Y nuestra meta y ver los resultados, pues dar oportunidades eficaces y eficientes de aprendizaje a nuestros estudiantes. Pues bien, todos ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso de la virtualidad en contextos? ¿Por qué, Alexandra? ¿Cómo tú traes este nombre a esta situación y a qué te refieres? Esperen, antes de que estén interactuando con la pregunta, voy a quitarla un momentito. Yo quiero ir a todos ustedes haciéndoles una pregunta. Les va a aparecer en el chat una ventana y la pueden responder. Yo voy a ir hablando, solamente pulsan en la respuesta del sí o el no. Entonces ya en un momento les está apareciendo la pregunta. Y es, yo quisiera saber de las personas que están en este momento presentes si han tenido alguna experiencia en educación virtual. Ojo, personal. No de pronto con sus estudiantes, porque seguramente ahorita la estamos teniendo, sino si han participado de algún espacio de formación, un curso, una maestría, un posgrado, un pregrado de formación virtual, en educación virtual. Les voy a dar unos minuticos mientras van respondiendo. Pues bueno, como yo estoy viendo en este momento en las respuestas, seguramente, y veo la mayoría aparentemente, pues sí ha tenido esa experiencia virtual. Seguramente cuando nos tocó enfrentar la situación, lo primero que hicimos fue recordar esta situación virtual y decir, ok, esta experiencia tiene que ser, esa experiencia que en su momento se dio, tiene que servirme para algo en esta situación. Y seguramente muchos tomaron algunos de los aspectos, recuerdos de clases, si tuvieron clases sincrónicas, actividades, espacios, encuentros con su profesor, para poder empezar a atender a esta emergencia que se nos dio a partir del confinamiento social, ¿verdad? Pero seguro que en ese momento empezaron a surgir muchas más preguntas y es, pero espere, mi compañero lo está haciendo de otra manera diferente y parece que le funciona. Entonces, lo que yo creí que funcionaba en mi curso o en mi experiencia, ¿será que no es válido? Y entonces, para continuar, quiero hacerles otra pregunta. De la misma manera, les pido el favor que ustedes respondan.
en el chat, ya va a aparecer la siguiente pregunta y es, si ustedes, imagínense, cada uno de ustedes, por favor, imagínense que cada uno se gana una beca y tiene que elegir en si hace un programa presencial, un programa virtual o un programa a distancia. ¿Ustedes qué tipo de educación por cuál se animarían a realizar? Entonces, bueno, perfecto. Yo aquí estoy viendo cómo empieza a crecer las respuestas de la educación presencial. Y les voy a ser honesta, yo aquí, Alexandra, también inicialmente, antes de empezar a trabajar en lo relacionado con la educación virtual, también les diría que yo también hubiese elegido pues la educación presencial. Y les voy a contar por qué, pues porque hay muchos mitos en relación, seguramente la sociedad ha ido avanzando, esto también ha ido cambiando, pero pues si a mí también me hubieran puesto a elegir en su momento, yo hubiera hecho presencial, porque es que yo puedo tener a mi profesor ahí al frente, yo le puedo hacer las preguntas, yo puedo hablar con mis compañeros, yo seguramente... si no entiendo algo, mi profesor lo va a atender de manera más inmediata. Y yo les voy, entonces esto, ya, perdónenme, ya cierro la encuesta. Pues esto les quiero contar y compartir a todos ustedes que esta idea ha cambiado en parte después de lo que yo les voy a contar un poco a ustedes. Y es que el proceso de educación virtual también ha ido evolucionando y todo lo que yo puedo desarrollar en la educación presencial también lo puedo desarrollar en la educación virtual. Y seguramente muchos de ustedes no sé si lo generó, espero no afirmar algo que no sea cierto, pero muchos dirían, pero ¿por qué Alexandra me preguntó por educación virtual y educación a distancia? ¿Cómo así? ¿No es lo mismo? Entonces, con lo que viene, quiero simplemente dejarles a ustedes esa sensación de que efectivamente la brecha digamos, como las diferencias, las inquietudes que estaban alrededor de la educación virtual, pues han avanzado muchísimo. El trabajo hacia la educación virtual ha avanzado muchísimo. Pero ¿qué es lo importante? Que lo conozcamos. Yo no puedo hacer educación virtual si no conozco de qué trata la educación virtual y si realmente voy a generar educación de calidad con mis estudiantes, con las personas a las que tengo a cargo y tengo en especial a cargo su aprendizaje. Yo quiero compartirles que desde hace 6 años llevo trabajando en un programa es de formación de profesores de primaria en matemáticas y es de educación virtual y al comienzo también tuve todas las dudas que seguramente ustedes pueden tener en este momento relacionadas con la educación virtual. También decía, espere, pero ¿cómo me aseguro que las personas que están del otro lado de una pantalla sientan que están apasionados por lo que yo les estoy entregando? ¿Cómo hago para que se sientan motivados? Pues parte de ese trabajo, no todo, pero sí parte quiero compartir con ustedes y quiero como dejarles también este espacio como una oportunidad para que sigamos averiguando y aprendiendo de la educación virtual. Pero inicialmente voy a hablar con ustedes de qué diferencia existe entre educación a distancia y educación virtual. ¿Acaso es lo mismo? Sí, para mí era lo mismo, Alexandra. ¿En dónde ubico la educación virtual? Pues quiero compartir que desde hace un buen tiempo, cuando se empezó a hablar de todo esto de la educación a distancia, pues digamos que hay diferentes posiciones alrededor de qué es la educación virtual, si es una metodología o una modalidad de la educación a distancia. Yo les voy a compartir estas dos posiciones. Cada uno de ustedes pues es libre también desde su experiencia y su trabajo de pues decidir por cuál consideran que es la más apropiada para entender qué es la educación virtual y qué diferencia hay con la educación a distancia y ya les comparto mi posición. Entonces, inicialmente hablamos de la educación virtual como parte de la modalidad de la educación a distancia. La educación a distancia ha
sido, en su momento fue un paradigma que ha ido evolucionando a través del tiempo. Y esta evolución, digamos que se ha visto marcada, determinada por tres momentos. El primero, la utilización de una sola tecnología y la poca comunicación. Recordemos que la educación a distancia atendía a esa necesidad de generar espacios de aprendizaje para aquellas personas que no podían desplazarse, que no podían estar en un momento determinado y pues que querían formarse. Entonces, inicialmente esa primera etapa se relaciona con la utilización, como les digo, de una sola tecnología, y cuando digo poca comunicación, realmente era cero comunicación. Comunicación, la única comunicación que se daba era en la entrega de un trabajo, de una guía, el estudiante, la persona que estaba haciendo esa educación, descargaba su trabajo, en cierto momento lo subía a una plataforma, recibía su calificación y seguramente también tenía que hacer en algún momento una evaluación a través de guías. El siguiente momento se enmarca en la introducción de otras tecnologías, ya fue como un poco avanzando, de pronto se utilizaban otras herramientas tecnológicas y existía una posibilidad de interacción con tutorías como docente. Entonces aquí les quiero ejemplificar, no sé si ustedes conocen en algunas de los espacios que tiene abiertos el SENA, tiene este tipo de educación, y es que aunque no es en coincidencia temporal, los estudiantes sí tienen un tutor que hace un acompañamiento un poco más constante al trabajo. Y el último momento es donde hablo de la educación virtual, y es que ya existen muchas más tecnologías, un poco ya seguramente más sofisticadas, y existe interacción del profesor de manera directa e indirecta. Entonces, ya aquí, en esta primera posición de muchos investigadores que están tratando este tema, pues es que aquí es donde hablo en educación virtual, y digamos que es como esa evolución en el tiempo de la educación a distancia. Por eso la llamamos como modalidad de la educación a distancia. Y la otra posición se relaciona con que la educación virtual es una metodología educativa proveniente de un nuevo paradigma en el cual las limitaciones espaciotemporales se han superado gracias al poder de las TIC. Entonces, aquí ya hablamos de pues, que ya el paradigma de la educación a distancia en el que no habían espacios temporales, pues ya no existe, porque realmente pueden haber espacios temporales a través de las herramientas tecnológicas, y hablamos ya de las TIC, ¿verdad? ¿Cuál es mi posición frente a estas dos ideas o posiciones de los diferentes investigadores? Y es que nuestro país es una sociedad que está en constante cambio, que a pesar de que nosotros ya podemos hablar de las TIC, pues no, precisamente la desigualdad social, la diferente cantidad de herramientas tecnológicas que hay, pues hace que primero no todas las personas tengan acceso, no tengan el mismo acceso, no tengamos la misma conectividad, no tengamos la misma educación relacionada con esas TIC. Entonces, a mí me gusta la idea de pensar que es una modalidad de la educación a distancia, porque retomo la idea del SENA, pues ya existen programas que incluso trabajan con esa primera idea de una sola tecnología, descargue trabajo, súbalo, y esos programas pues también son programas que son válidos y que en nuestra sociedad pues hacen parte de nuestra evolución académica. Sin embargo, independientemente de cualquiera de las dos posiciones que cada uno de ustedes tomen, pues estas dos posiciones están acompañadas y direccionadas y estructuradas bajo unos lineamientos. Entonces yo quiero compartirles a ustedes aquí cuáles son esos lineamientos que me permiten en ambas hablar de la educación a distancia y de la educación virtual, me permiten hablar del aseguramiento de la calidad en términos de la virtualidad. Estos lineamientos se relacionan con el pedagógico, comunicativo, tecnológico y organizacional. Ya desde el 2010 más o menos, ya el Ministerio de Educación Nacional aborda estos aspectos, seguramente con motivo de confinamiento y de toda esta situación, pues esto evolucionará muchísimo más y pues buenísimo para todos nosotros.
Y voy a compartirles estos lineamientos, vamos a entrar en detalle y conocerlos un poco más, también en relación con 4 contextos. Les voy a contar un poco qué pasa en el curso actual, cómo estos lineamientos se plasman. Seguramente quedan muchísimas cosas que están detrás y que son muy importantes, pero pues las ideas generales. Yo indagué en esta situación de confinamiento con 3 de los formadores, de los profesores que hacen parte de ese curso virtual y son profesores de aula. Y pues quise indagar un poquito cómo se veían estos lineamientos en sus instituciones, pues ellos tienen algo de experiencia por todo este trabajo que hemos hecho, y son profesores de este curso virtual, y el curso virtual se rige bajo estos lineamientos. Pues yo quería también explorar y compartir con ustedes qué estaba pasando en estos contextos. Recuerden que estos contextos que les voy a presentar no estoy generalizando, simplemente les coloqué una etiqueta relacionada con las características particulares o, bueno, generales de las 3 instituciones por las que estoy comentándoles. Entonces, la primera institución es una institución en la que, pues, la situación de conectividad es muy complicada, es una situación rural oficial, y vemos que por parte de los padres de familia tampoco hay muchísimo acompañamiento. Y la cantidad de estudiantes que trabajan, que están con los que se relaciona cada profesor, pues son aproximadamente 10, 15 estudiantes. La institución 2 es una institución urbano oficial, con un poco más de acceso a internet, manejan pues sus propias plataformas, tienen un poco más de interacción, los padres de familia están un poco más, han estado más cercanos al proceso de aprendizaje de sus estudiantes en la situación normal. Y la institución 3 es una institución urbano-privado, en el que pues seguramente por el privado todos pensamos ya de partida que tendrá un poco más de beneficios en términos de ese acceso a la conectividad y pues a los dispositivos móviles. Iniciemos conociendo el primer lineamiento, que es el pedagógico. Seguramente este no será demasiado desconocido para muchos de nosotros, dado que esto es lo que hacemos constantemente en un aula de clase, y esa reflexión pedagógica que nos permite a cada uno establecer la estructura, donde se determinan las características del proceso de enseñanza, aprendizaje sean armónicas, tengan un sentido y conserven realmente el horizonte formativo. Es decir, no llevarle al estudiante un juego para que juegue, sino realmente para que aprenda. Aquí en este aspecto pedagógico es claro que nos llevemos la idea de la importancia de diseñar una ruta de acciones educativas que sean pertinentes para lo que yo quiero lograr. Y ustedes dirán, pero Alexandra, eso lo hacemos constantemente. Pues precisamente en esta educación virtual debemos volvernos a replantear, es decir, si alguno de los que estamos en este momento de pronto teníamos la intención de continuar con esa ruta que ya en algún momento habíamos establecido al comienzo de año, pues quizá ya nos hemos dado cuenta que no va a funcionar, porque es importante volver a diseñar una ruta que tenga unos componentes, una información de partida, unas características que permita delimitar esas características de mi contexto. Todos somos un mundo diferente y nuestra institución es un mundo diferente, nuestros niños son un mundo diferente, pues es importante que conozcamos de partida nuestro contexto para saber qué acciones tomamos. Es súper importante que establezcamos cuáles van a ser las expectativas. ¿Será que puedo lograr lo mismo que tenía pensado en este tiempo con mis estudiantes en estos espacios? O espere, seguramente no lo mismo, pero sí puedo llegar hasta este nivel. Y si el profesor sabe qué quiere lograr, seguramente es muy fácil que enfoque el proceso y de esa manera enfoque el estudio de el trabajo de sus estudiantes. Y pues en esta situación virtual, otro aspecto súper importante pues es el uso de plataformas. Y no cualquier uso de plataformas, porque es que nos han llegado con información de muchas plataformas, de esta plataforma tiene estas virtudes, esta plataforma es súper útil. Cada uno comparte la información de la plataforma. Yo les puedo hablar maravillas de esta que ustedes están en este momento, que accedieron en esta que se llama Blackboard Collaborate, pues porque es mi experiencia. Entonces, antes de decirle a un estudiante, vamos a utilizar Blackboard Collaborate,
es súper importante que miremos qué es como ya sé que quiero lograr, que yo realmente sea consciente de si es pertinente el uso de esa plataforma para los fines que yo me he propuesto con mis estudiantes. Otro aspecto súper importante, otro componente es establecer unas reglas claras. No porque en este momento esta situación nos cogió de pronto a todos inesperadamente, no pensábamos que iba pues a pasar. No tenemos que establecer unas reglas que sean claras, tanto en relación con ese acompañamiento que vamos a generar con los estudiantes, y es súper importante que esas reglas permitan al estudiante también desarrollar su autonomía en el aprendizaje. Ya más adelante desarrollamos esa idea de autonomía en el aprendizaje, pero sí es muy importante que de partida en la ruta establezcamos estos dos aspectos relacionados con las reglas. Ay, perdón. Bueno, algo que todos nos preguntamos es qué tipos de actividades. Es importante que tengamos en cuenta el equilibrio en los tiempos. No puede pasar que no establezcamos qué tiempo tanto para el profesor como para el estudiante toma desarrollar una actividad. La virtualidad se relaciona con dos situaciones, las actividades asincrónicas y sincrónicas. Recordemos que la sincrónica hace referencia a la coincidencia temporal, a la falta, perdón, de coincidencia temporal, y la sincrónica, pues, a esa coincidencia en un espacio temporal. ¿Qué uso le doy a esas, tanto a la parte asincrónica, que es la que me permite generar la autonomía del aprendizaje, y qué uso le doy a esa parte sincrónica, que es la que me va a permitir la dinámica de interacción directa con mis estudiantes? Y pues esto no se nos puede olvidar, que es establecer la evaluación que nos permite identificar avances y retrocesos, que sea una evaluación formativa, que tenga una realimentación constante, grupal y personal, y pues sumativa también. Entonces yo aquí quiero preguntarles a cada uno de ustedes, les va a salir igualmente una pregunta relacionada con si cuántos de ustedes, digamos que en lo que llevamos de este confinamiento, han pensado en ese aspecto pedagógico, o lo han tenido en cuenta así no lo conocieran. Mientras tanto, yo les voy contando que en el curso virtual lo que nosotros desarrollamos es, digamos que la ruta que enmarca todo el trabajo parte de una información de partida. Nosotros abordamos en este curso la resolución de problemas. Nuestro objetivo precisamente es que el profesor reconozca la resolución de problemas como un eje articulador entre el proceso de aprendizaje y enseñanza. Trabajamos a partir de generar a los profesores estímulos. Las actividades son resolver problemas. Ellos hacen la entrega de un borrador, es decir, hacen una primera aproximación a ese problema. A partir de unas realimentaciones, vuelven a entregar una nueva versión de esa actividad, se hace una realimentación formativa y sumativa, y tenemos clases sincrónicas. ¿Qué se está haciendo en el Colegio Rural Oficial? Inicialmente, la ruta que enmarcaron fue generar llamadas telefónicas a los padres de familia compartiendo esas reglas de trabajo. Se empezaron a desarrollar actividades enfocadas al contexto, en este caso es de agricultura y ganadería. Perdónenme un segundito. Se generó una presentación, se generó un espacio para presentación de dudas, una evaluación formativa, en especial se le dio enfoque de evaluación formativa para poder realimentar a partir de fortalezas y sugerencias de mejora, y se está llevando una bitácora de seguimiento, todas las evidencias para poder compartir tanto a la institución como a los estudiantes. En el aspecto urbano, en el colegio, urbano oficial, se entregó un proyecto, se reunieron los profesores de diferentes áreas que consideraban que podían desarrollar un proyecto conjunto. Y entonces, por ejemplo, profesores de informática, con el de matemáticas, con el de diseño gráfico, le entregaron ese proyecto a los estudiantes, realizaron un par de clases sincrónicas y establecieron unos criterios de evaluación que permitiera determinar cada uno de los avances o de los errores que se podían generar al desarrollar ese proyecto en relación con el área específica que se quería mirar. Y en la institución urbano-privado se estableció que se hicieron unas clases iniciales, iban a ser clases iniciales para poder como darle pauta a los diferentes ciclos que se iban dando según la expectativa que tenía el profesor que quería desarrollar. Se entregaron una información de partido, material de apoyo como videos.
se entregó una actividad, se estableció algo que se llamaba clase sincrónica y clase autónoma. Claro, el profesor se dio cuenta que no iba a poderse reunir de la misma manera que lo hacía en lo presencial, de manera virtual, y entonces a esas clases, a una las llamó clase sincrónica y la otra clase autónoma, para poder también establecerle un cronograma y unas reglas claras a sus estudiantes. Continuamos con el otro lineamiento, que es el comunicativo. Para todos todos nosotros conocemos que la educación por excelencia es un acto de comunicar. Este lineamiento permite traducir y entregar a los estudiantes en lenguajes que permitan su comprensión, apropiación y exploración el lineamiento pedagógico. Pues este lineamiento es súper importante porque se relaciona con algo que nos gusta a todos, y es esa parte de la interacción. Pero esta interacción está determinada entre el docente, estudiantes y materiales. Yo sé que existen otros agentes que están involucrados en el proceso de aprendizaje, pero lo vamos a ver más adelante. Por el momento, centrémonos en la interacción que puede haber entre el docente, estudiantes y los materiales y recursos, que precisamente buscan motivar al aprendizaje, desarrollar la autonomía en el aprendizaje de los estudiantes. Y es que es súper importante, cuando yo les hablé de la parte de las actividades asincrónicas, que también veamos esta oportunidad para que los estudiantes se vuelvan responsables de su propio aprendizaje. Nosotros somos un medio para motivarlos, para seguramente guiarlos, pero realmente si ellos se vuelven responsables de ese aprendizaje, su visión y todas las inquietudes que les surgen alrededor de ¿para qué es útil esto, profe?, pues realmente va a cobrar sentido para ellos, porque realmente están aprendiendo, porque son responsables de que ese aprendizaje les va a servir para crecer personalmente y contribuirle a una sociedad. Debemos promover en la interacción pues el contacto y el trabajo colaborativo, no solo la relación entre la plataforma, el profesor y el estudiante, sino también los compañeros de grupo, para que pues exista ese intercambio argumental también. Este es el gran reto de esta parte, de este lineamiento virtual, y es cómo simulamos sensaciones. Si estoy en el aula, las expresiones del profesor, que el estudiante levante la mano, que de pronto tenga algún gesto, pues hace que eso hace parte de ese aprendizaje, ¿no? Nosotros podemos identificar qué está pasando en los estudiantes y ellos qué está pasando en el profesor a partir de nuestras expresiones. Pues eso ahora lo tenemos que hacer a partir de una computadora. Entonces, por eso es muy importante que tengamos claro el uso de herramientas. ¿Realmente nos están siendo útiles para generar esas sensaciones? Tienen que tener un propósito y una efectividad. Estas herramientas deben permitir una convertibilidad. Por esto hago referencia a que esta convertibilidad son los usos y medios para convertir el material, llegar a los estudiantes con este material. Es decir, la entrega física o descargar un archivo en físico también es importante, hace parte del trabajo. O sea, no está mal que pensemos en entrega física porque estemos hablando de lo virtual. Y esto es muy importante, y es nuestra organización. No sé si muchos de ustedes lo trabajan, pero es súper importante tener en cuenta que existen algo que se llaman repositorios, y que estos repositorios nos permiten organizar, estructurar. Seguramente muchos de ustedes estarán diciendo: yo recibo 200 mensajes diarios de preguntas, de tareas, de preguntas de los papás, de profe, me ocurrió esta situación y no me puedo conectar. Y pues digamos que una manera también de organizar nuestro trabajo y comunicarnos con nuestros estudiantes es a partir de estos repositorios, de permitirles que ellos puedan acceder con facilidad a el material que ellos mismos desarrollan con sus compañeros o nosotros como profesores. Otro aspecto para simular estas sensaciones pues es el uso de los canales de comunicación: correo electrónico, correo certificado, llamadas telefónicas, notas de audio, encuentros en línea, las clases sincrónicas y las plataformas institucionales. Este criterio es clave, y es que en la educación, seguramente cuando un niño está en el aula, dice: bueno, ya hice la evaluación, vuelvo a tener matemáticas en 3 días, seguramente ese día el profe me trae la nota, me entrega la nota, y tengo que esperar solo 3 días. Bueno, ¿y qué pasa con la virtualidad? ¿Cuánto tiempo? ¿Tengo que reaccionar en cualquier momento? Pues no.
el objetivo de esta comunicación virtual es que no sea mayor a 24 horas. Que la persona, ¿por qué? Porque ya puede pasar que llega, se le olvidó, no me prestó atención, y ya se desmotivó de partida, si no recibe alguna reacción que por lo menos le indique en qué momento va a recibir la calificación o va a tener una realimentación a su trabajo. De igual manera les va a salir a todos ustedes en la pantalla una encuesta chiquitica, si alguno de ustedes ya contempló, está contemplando o a la fecha ha tenido en cuenta ese lineamiento comunicativo, si lo conocía o no. En el curso, ¿qué hacemos? En el curso de partida se entrega un cronograma y unas normas de trabajo. Se trabaja a partir de un estímulo que permite la exploración inicial, la realimentación de compañeros, la exploración de un problema, como les comentaba, una realimentación y calificación, y se hacen actividades con otras plataformas que seguro ustedes conocen, Kahoot, Quizzes y videos cortos. En la institución rural, pues realmente esta parte comunicativa se ha hecho a partir de la realimentación general y personal, como les comentaba, a través de una bitácora y el trabajo en WhatsApp. En el urbano oficial, aquí me comentaban que lo más importante era relacionarse con un lenguaje positivo ante las diferentes situaciones. Ese fue el primer lineamiento comunicativo que se establecieron, y generar claridad en las ideas en las que comparten con sus estudiantes. En el urbano privado, iniciar compartiendo las expectativas y exponer el trabajo de las acciones sincrónicas. El siguiente lineamiento se relaciona con el tecnológico, algunas herramientas para que los ideales formativos, las metodologías, pues realmente lleguen a quienes desarrollan este proceso educativo. Esto se relaciona con la infraestructura tecnológica. Sí, tenemos que hablar de conectividad a Internet cuando hablamos de educación virtual. Es inevitable. Entonces, pues, digamos que aunque en nuestra sociedad haya un poco de desigualdad social, pues muchos de nosotros también tenemos que no pasar por alto que es necesario y que pues seguramente vamos a seguir evolucionando en esto. ¿Por qué? Porque pues esta conectividad y servicios de Internet debe atender a la demanda de los docentes, estudiantes y personal administrativo. Es súper importante que expliquemos las reglas del manejo del uso de este trabajo, que sea eficiente realmente la gestión, que haya un control de procesos. Es importantísimo que de partida hablemos con nuestros estudiantes y con todos los agentes de la comunidad la importancia de la privacidad de datos. Esas consideraciones éticas que si un estudiante saca un celular en un aula de clase, estoy seguro que cualquiera de los que están en este momento presentes tienen la potestad de decomisarlo o pedirle que lo guarde, ¿cierto? Pues resulta que esto no lo hemos dejado de partida en estos momentos virtuales, y es súper importante pues porque eso genera pues toda la parte de irrespetos y malos entendidos, y ya ahí se corta la comunicación con nuestros estudiantes. De igual manera, quiero que ustedes aborden si han tenido en cuenta esos aspectos del lineamiento metodológico a la fecha. ¿Qué se hace? Les voy a contar aquí qué plataformas se utilizan en los diferentes contextos. En el curso virtual se trabaja con Moodle, WhatsApp, Google Drive para la evaluación y Blackboard Collaborate. En el rural oficial se ha hecho entrega de material físico, de algunas guías, como les comentaba, con situaciones del contexto, notas de audio para atención a las dudas individuales, llamadas telefónicas y la bitácora que les comentaba inicialmente. En el urbano oficial, la plataforma, ellos tienen una plataforma institucional que trabaja Office 365, unas carpetas para generar repositorios en OneDrive, y trabajan para las clases sincrónicas con Microsoft Teams. Y en el urbano privado, pues se hizo inicialmente como una capacitación a los docentes, y ellos tienen la elección de trabajar con la plataforma que más pues se adecue a sus intereses. Y por último tenemos el lineamiento organizacional. Y este se relaciona con las dinámicas que se han de desarrollar dentro de la institución educativa para que todo opere de manera armónica. Esto se relaciona básicamente con la administración de la institución, con aquellos compromisos de los agentes implicados en la institución, rectores, coordinadores y docentes, y ese trabajo grupal y en equipo que se genere, porque no es un secreto para todos que si todos vamos en la misma dirección, seguramente el objetivo se cumple.
es muy importante tener en cuenta todo ese trabajo emocional de los docentes, porque hay un lineamiento de interacción en el que se preocupa muchísimo por la motivación de nuestros estudiantes. ¿Y qué pasa con la motivación de nosotros los profesores? ¿Qué pasa con esos tiempos, con esa dedicación, con ese apoyo que nos puede brindar la institución? ¿Realmente se hace? Pues resulta que en la educación, para asegurar la calidad, debe existir este aspecto y se debe tener en cuenta. ¿Y qué pasa con los padres de familia? ¿Acaso los rectores, los coordinadores han enviado comunicados, han generado normativas, han establecido tiempos, manual de convivencia, responsabilidades? Pues no sé si lo han hecho en todas las instituciones, si lo están haciendo, pero es súper importante garantizarlo. Lo mismo les va a aparecer a todos ustedes una encuesta relacionada si este aspecto se ha tenido en cuenta en su institución, cómo se han sentido y cómo de alguna manera lo han tenido en cuenta. Pues bueno, para finalizar, entonces, quiero tomar en cuenta esas últimas encuestas, 4 encuestas que ustedes han desarrollado, y me di cuenta que en la mayoría, en los 3 primeros aspectos, quizá los 2 primeros aspectos, pues la mayoría dice que sí los ha tenido en cuenta, y claro, porque hace parte también de nuestro trabajo presencial. Pero, ¿qué pasa con el organizacional? ¿Cómo está viéndose la institución en esta situación? Seguramente falta un poco más de acompañamiento, seguramente falta un poco más de presentar o compartir a los estudiantes, a los padres de familia y a la misma institución algunas normativas que apoyen nuestro trabajo, porque mucho del trabajo recayó específicamente en el trabajo de los profesores, ¿no? Muchas responsabilidades. Y cuando se acabe esto, ¿qué haré? Seguramente la pregunta de todos, pues espero que la respuesta no sea empezar de cero, porque a pesar de que hemos tenido muchísimos inconvenientes en todo este trabajo, pues estoy seguro que todos diseñado y planteado diferentes estrategias que han logrado desarrollar algunos aspectos en nuestros estudiantes. Entonces veamos esta situación como una oportunidad para aprender a vincular otros espacios de aprendizaje en nuestra situación normal, en nuestro aula, poder indagar en este momento qué logré, cómo puedo fortalecerlo en esa situación, en ese momento presencial, cómo avanzo y no vuelvo de pronto a lo que ya trabajé en este momento de manera virtual y cómo genero búsqueda de nuevas alternativas. Y nada, pues con esta estructura de educación virtual que existe y que es importante y realmente nos permite garantizar la educación de calidad, pues espero que este espacio se convierta para todos en la medida que lo podamos desarrollar como una oportunidad para mejorar, continuar, seguir en ese avance académico, personal, y pues realmente llegarle a los estudiantes desde diferentes dinámicas que seguramente ellos lo buscan, lo anhelan y lo disfrutan también. Y pues muchísimas gracias a todos y gracias por también estar en este momento, esta conferencia.